Hola a todos, esto es A 30 Teclas por Hora, el programa semanal donde crecemos juntos escribiendo. Soy Manu. Soy Miguel. Yo soy Fernando. Y el papel de Carmelo de esta semana lo va a interpretar una Thermomix diabólica. Bueno, quería comentaros a título personal, como ya dije el mes pasado, que ha comenzado el premio literario Amazon 2018. Comenzó el mes pasado y está hasta el 31 de agosto. Yo estoy participando en una obra. A estas alturas ya estará publicada, de hecho se publicó el día 31. Y bueno, es un libro de viajes y por el camino se cuentan historias interesantes como la búsqueda en Nepal de la niña diosa, que no puede tocar el suelo, un viaje en el tren más alto del mundo, a más de entre 4.000 y 5.000 metros de altura, la ruta turística más peligrosa del mundo, historias sueltas, ¿no?, que se van desarrollando a medida que el viaje avanza. Creo que ha quedado bastante sólido y os invito a echarle un vistazo, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Que por cierto, Miki ha hecho de lector cero, ¿verdad? Uh-huh. Y nada, tenemos con nosotros de nuevo a Fernando Llor. ¿Cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Echo de menos a Carmelo. Todos le echamos de menos. Nos falta un poco el triunvirato original. Al final seguimos siendo todos. Bueno, es verdad, claro. Pero siempre hay tres personas. Tiene que haber un elemento constante, por lo menos, de tres. O que vayan circulando. Pero... Claro, eso es lo importante. Además, ya va siendo hora de que coincidamos todos. Bueno, pues para el segundo capítulo de Arquetipos vamos a hablar del papel del mentor, de su relación con el héroe, cómo progresa el héroe gracias al mentor y qué tipos de función realiza dentro de esa figura, ¿no? Si queréis comenzar desde el principio, podéis buscar el primer podcast sobre el arquetipo del héroe en programas anteriores en la lista de iVoox o de iTunes, donde estéis escuchándolo. Bueno, vamos a ver, Fernando, que te vamos a encadenar al sótano para que no te marches y tenerte aquí siempre enganchado. ¿Quién es el mentor? El mentor, digamos que es el que un día viene y le dice al héroe... oye, tú estás destinado a hacer esto, ¿no? O incluso también el que en algún momento, si el héroe ya ha recibido esa información de otra manera, sí que es un poco el que le va mostrando el camino, ¿no? Es el sabio, el viejo sabio de barba blanca. Yo creo que hay algunos mitos muy reconocibles, ¿no? En la literatura o en el cine. Si pensamos en el clásico mentor, tenemos que pensar automáticamente en Gandalf, evidentemente, o has hecho bien en mencionarlo. En Obi-Wan Kenobi o en Morfeo, ¿no? En Matrix, ¿no? Es un poco aquel que le da información al héroe sobre aquello que va a ocurrir o aquello que está ocurriendo ya. Y que llegado el momento no va a poder asumir su rol, no va a poder ponerse en el papel del héroe porque el papel del héroe es intransferible. Hombre, creo que hay algo que hay que establecer desde el principio. Todos tenemos el concepto clásico de mentor viejo, ¿no? Del señor mayor, que es el maestro bigotudo, ¿no? Lo que está diciendo Fernando, que es como Gandalf, ¿no? Pero claro, a estas alturas de la vida las historias ya se van desarrollando desde la estructura clásica, ¿no? Y el papel del mentor tiene múltiples facetas y no tiene por qué ser simplemente de una forma particular, ¿no? Puede ser incluso una máscara que otro personaje o arquetipo que lleva toda la historia desempeñando se pone para dar una lección en particular y luego vuelva, ¿no?, a ese otro arquetipo o a ese tipo de personaje. Una cosa interesante que leí es que el mentor puede ser un personaje, pero también puede ser el propio héroe cuando narra su historia o de forma que él haga un poco la cuenta, ¿no?, de las lecciones que ha ido aprendiendo, como pasa mucho con las historias de detectives, ¿no?, que habla un poco de por dónde se metía y tal, y hace comentarios, ¿no? A veces no hay mentor físico, vamos. Sí, no, claro, hay determinadas funciones que las puede cumplir el propio héroe, ¿no? Eso es así. Yo añadiría que suele dar las claves para que supere algún conflicto. No sé si el principal, pero sí algún... Suele dar eso, ¿no? La frase que luego cuando está en el suelo, que le han pegado una paliza, se repite para poder levantarse y para poder... Que es un topicazo, pero
Pero bueno, sí que le da ahí las claves y que a lo mejor no es necesario que sea un señor que vive en una montaña y tal, porque puede ser tu madre, ¿sabes? Perfectamente que... No, que... pero es verdad que a veces basta con una clave determinada, ¿no? Claro. Volviendo un poco a Matrix, no sé si la recordáis, pero hay una frase de Morfeo muy, muy repetida, que es aquello de no es lo mismo andar el camino que conocer el camino. Y entonces Neo, cuando la escucha, dice: ah, coño, ahora ya entiendo que puedo leer la Matrix, y como puedo leer la Matrix puedo alterarla y puedo hacer que se modifique a mi antojo, y ya tengo unos poderes que lo flipas, ¿no? Entonces todo viene de la frase de Morfeo, ¿no? Si Morfeo no le dice esa frase, Neo no va a terminar de entender cuál es todo su potencial. Entonces a veces funciona un poco como eso, como un acicate para el héroe, ¿no? El mentor siempre está ahí para recordarte que puedes, y no solo que puedas, sino que además tienes que hacerlo, ¿no? O sea, no te queda más remedio. Utiliza la fuerza, Luke, ¿no? O sea, es un poco... Te voy a lanzar una pregunta, Miki. ¿Qué múltiples facetas crees que puede tener un mentor? ¿Facetas te refieres a diferentes personajes que puede ser? O... Sí, como diferentes papeles, diferentes tipos de mentor que pueda haber, digamos. Es que a mí me gusta, por ejemplo, destacaría un tipo de mentor que es el que no está ahí, pero de alguna manera se siente. Es decir, por ejemplo, un personaje que ha leído mucho sobre alguien y le inspira, ¿no? Entonces, a mí me gustan los mentores quizás un poco que ya se salen del tópico. Yo, por ejemplo, cuando leí Eragon me parece un ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Pues... lo siento por el spoiler, pero bueno, ya ha pasado un tiempo. Y ya sabes que va a morir el mentor, porque es un señor que ha tenido un pasado, vive oculto y está enseñando al nuevo héroe. Es que es tan topicazo. Entonces a mí me gusta que se manifieste de otras maneras, ¿no? Y yo, pues por ejemplo, pienso en los mentores que he tenido en la vida, y puede ser gente sobre la que he leído y me ha inspirado mucho. O por ejemplo, mis padres o mis hermanos, ¿sabes? Que muchas veces son mentores más de andar por casa, pero que también te enseñan mucho. Claro, lo que decía Campbell en El héroe de las mil caras, que era un mitómano, ¿no? Decía que los mentores pueden haber surgido de muchas maneras. Puede ser un mentor, digamos, oscuro, ¿no? Malvado, que cree en una fuerza violenta por lo que sea, pero es una persona diestra en su arte, ¿no? Y de él o se puede aprender el camino del mal, o precisamente a ser lo opuesto. No tiene por qué acabar como el malo del personaje, ¿no? Sino a entender que su maestro está haciendo las cosas mal, ¿no? Luego también tenemos la figura de dramática, el mentor dramático, que puede que sea el más común, ¿no? Que es el que ha tenido un pasado doloroso, tiene esa debilidad o miedo que trata de influenciar con el héroe, porque en el fondo lo comparte hasta cierto punto, y puede ser que sea la razón, de hecho, por la que se han unido, ¿no? Y esta toma muchos más aspectos, ¿no?, de la estructura clásica. Sí, yo creo que se está empezando a utilizar también, desde hace unos años, a difuminar un poco más esta figura, ¿no? El hecho de que sea un papel que puedan jugar determinadas personas y no solo una figura, o incluso mezclar, ¿no? Lo que es información que necesita el héroe con un encuentro con alguien, con además el propio malo da algún tipo de información. Yo siempre me acuerdo mucho de Blade Runner, la película de Ridley Scott. Porque realmente el mentor en esa película, si podemos entender a la película como un viaje del héroe, el mentor pasa desde Bryant, ¿no?, que es el comisario que lo hace llamar para que vuelva a ejercer como Blade Runner. Pero también es Rachel, también es Tyrell y también es el propio Deckard, ¿no? Entonces, digamos que de todos esos encuentros y de todos esos momentos en los que va obteniendo información, es cuando Deckard
termina de conformar un poco ese camino que tiene que seguir, ¿no? Entonces sí que es verdad que se difumina muchas veces, que no es solo una figura, el señor de la toga, ¿no? Sino que claro, a veces se va cambiando. Y yo quiero añadir, por ejemplo, hay una frase de los humoristas estos argentinos, Les Luthiers, que dicen que nadie es un completo inútil porque hay gente que puede servir de mal ejemplo. y claro, y a veces eso es una manera de ser mentor. En plan, dices, es que yo no quiero ser como esta persona. Claro. Que ya te está enseñando algo. O sea, es una manera un poco enrevesada, pero en realidad te está aportando algo. Pues mira, me gusta que hables de comedia, porque incluso en los romances o en las comedias existe esta figura, ¿no? Como por ejemplo el personaje que ayuda, me gusta mucho esto, el personaje que ayuda al protagonista a conseguir la chica, ¿no? En las comedias, esto es tipiquísimo. O le da consejos, muchas veces son malos consejos. Alcahueta. Sí. Es decir, esto es también un mentor. O sea, una mierda de mentor, pero es un mentor. Sí. Sí, no, claro, al final también lo es, claro. Cualquier cosa que permita que el héroe vaya avanzando o encontrándose con más obstáculos en el camino, también va a ejercer en parte esa figura, ¿no? Y un poco para cerrar esto de las categorías, yo diría también que está el mentor chamán. Es un poco más el mítico Gandalf, ¿no? El relacionado con las artes místicas, el curandero sabio anciano que tiene un conocimiento muy profundo de esto, ¿no? De estas artes. Y luego es el que suele hacer la revelación del mundo nuevo y tal, cuando conoce al personaje. Bueno, entonces, aparte de las categorías estas, ¿qué rasgos y funciones podemos decir que debería cumplir? Debería ser capaz de colocar en el camino al héroe y sobre todo no poder hacerlo por sí mismo ese camino. O sea, yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Cuando estamos trabajando con este tipo de figuras, ¿no? Si realmente Gandalf pudiese hacer por sí mismo todo lo que de algún modo le encarga a Frodo que haga, Frodo sería innecesario. Quiero decir, claro, si Obi-Wan pudiese hacer todo lo que después termina haciendo Luke Skywalker, ya lo habría hecho. Claro. Es decir, lo que no puede ser es que no tenga la capacidad de hacerlo, pero no quiera hacerlo. No puede ser. Lo que tiene que estar claro es que no tiene la capacidad de ponerse en ese rol, ¿no? De asumir ese papel, por lo que sea, pues porque ha dejado de luchar, o ya no es lo poderoso que era antes, o está cansado, o yo qué sé, cualquier tipo de excusa que nos sirva con respecto a eso, ¿no? A realmente no tener la capacidad suficiente como para asumir la aventura por sí mismo. Aunque pueda conocer todos los... No, perdona. ¿Qué decías? No, que digo que aunque pueda asumir el enfrentarse a todos los obstáculos que hay, ¿no? O más que asumirlo, aunque los conozca. Aunque le diga al héroe, va a haber el laberinto y después del laberinto vas a tener las cascadas de lava y después de las cascadas de lava te vas a enfrentar al hechicero no sé qué, ¿no? O sea, que conoce perfectamente el camino, pero no puede ser capaz de asumirlo, si no tendría sentido ni siquiera que estuviese buscando un héroe, ¿no? Claro. Entonces es un poco... Claro, es que una de las cosas que me parecen más interesantes que comentas es de que aunque quiera, no pueda recorrer el camino del héroe, el mentor, ¿no? El héroe tiene algo que él no. No, claro. Entonces claro. A veces es un héroe, del mentor es un héroe que no ha finalizado su camino, ¿no? O que no ha podido finalizarlo porque en el fondo no era su destino, se ha quedado a mitad, ha recorrido parte de ese camino, ¿no? De hecho, me acuerdo de esa escena mítica al principio del Señor de los Anillos, que es fabulosa, en que Gandalf, todo hablando de Gandalf, pero bueno, ya sabéis que nos gusta mucho, trata de tomar el anillo al principio y ves que no puede, ¿no? Que casi se le va la olla ahí, ¿no? Claro, sí. Porque imagínate que Gandalf coge y dice, pues mira, este anillo al final me lo voy a llevar yo. Al final me lo quedo. Sí. Ya. Este mismo me vale, ¿no? Claro. Sí, claro. Claro, es una enseñanza que no solo va para el héroe, va para el lector. Yo quisiera añadir también que el mentor también sirve como presentación de mundo. O sea, en otro podcast David Gil nos comentaba, por ejemplo, el forense que le cuenta al policía
qué significa determinada herida. El policía no es idiota, ya lo sabe. Y en este caso, pues imagínate, o sea, Frodo puede que pase de la Tierra Media, pero no es gilipollas, sabe que hay un señor oscuro desde hace 3000 años. No le tienen que... Claro, o sea, no le tienen que explicar, no, es que hace 3000 años, bueno, pues el mundo se está yendo a la mierda. Ya, él vive ahí, lo que pasa es que igual pues le da lo mismo, pero él lo sabe, pero el lector no. Entonces, a nivel argumental, pues necesita también que le pongan un contexto. Y el mentor muchas veces está para eso también. Sí, o sea, esto es... Perdona, Fernando. Claro. No, habla. No, digo que este papel que comentaba Miki pasa mucho cuando tienes a un protagonista, a un héroe que está perdido un poco en el exterior, ¿no? Es decir, que vive un poco de espaldas al mundo para que luego ese arco de transformación sea todavía más potente, ¿no? Es decir, si Frodo fuese un experto sociopolítico de la Tierra Media, realmente... Si fuese el historiador de Minas Tirith. Claro, si fuese el bibliotecario de Hobbiton, ¿no? Entonces, igual... Y ya lo supiese absolutamente todo y ya tal, pues diría, no, tío, pero yo a Mordor, yo no voy. O sea, no, claro, o sea... Claro, ¿tú sabes lo que me estás diciendo? O sea, tiene que tener ese punto de ingenuidad también, ¿no? De decir, no, de no ser plenamente consciente de a qué se está enfrentando, porque es que si lo fuese, diría, oye, pero ¿qué me estás contando? ¿Yo cómo voy a ir ahí? ¿No? O sea, no, y también es parte de la aventura, o sea, el propósito del héroe es precisamente adentrarse en lo desconocido, ¿no? En el umbral, el lugar donde no conoce las reglas, todo es nuevo, de esto hablaremos ya en el programa del Guardián. Pero bueno, es un lugar que le va a enseñar cosas, ¿no? Pero no solo al protagonista, sino también al lector, de eso se trata, ¿no? Es la manera que tiene el escritor en contarle al lector cómo se va a desarrollar la historia y de qué manera funciona todo, ¿no? Y utilizan, pues eso, al héroe un poco como catalizador y al mentor como maestro. Otra cosa que quería comentar es que el mentor no solo enseña, o sea, cumple otra función, regala cosas. Esto sí. Cosas que van a ayudar al héroe y luego necesitarán en el futuro. Lo que hablamos en su día, lo de la espada. Sí. O un colgante, ¿no? Eso es, o un colgante, o una llave, o lo que sea. Sí, hombre, a fin de cuentas el mentor está convenciendo a alguien para que se enfrente a la muerte, ¿no? Es decir, directamente, es decir, lo está llevando o lo está mostrando un camino del que tiene pocas posibilidades de volver. Qué menos que decirle, bueno, pues llévate esto para el camino, ¿no? Es decir, por lo menos esto es lo mínimo. Claro. Es por la mierda en la que te estoy metiendo. Claro. Pero qué menos que regalarle algo, claro, es que si no, Dios mío, pobre Fico. Sí, luego además que hay que hacerlo con cierta sutileza, ¿no? Porque muchas veces se cae en el topicazo de la espada de... pues mira, es que tenía aquí guardada en la alcoba la espada destruye planetas que no he sacado hasta la última página. Y es como, bueno, tío. Y que era de tu padre. Sí, que era de tu padre, además, claro. Claro. Otra de las cosas que me interesan es la del mentor en el sentido sexual, de iniciación. O sea, por ejemplo, en el libro de Siddhartha, ¿lo habéis leído? Sí. Sí. Bueno, el papel del mentor sexual tiene una relación un poco como alcanzar la madurez, ¿no? Con esa transición hacia el mundo adulto de un personaje que normalmente comienza siendo o demasiado joven o inocente en ese sentido, ¿no? Y gracias a ese mentor, que en este caso, en el caso de Siddhartha, pues es una mujer, ¿no? Le enseña esa parte de transformarse en adulto, ¿no? Es una manera de hacer entender que el personaje se sigue desarrollando en otros sentidos, ¿no? Es verdad que también aquí cae un poco en lo tópico, ¿no? Yo, que pues nosotros que nos gusta mucho la literatura de fantasía y demás, muchas veces acaban metidos ahí siempre en un burdel los protagonistas y para iniciarse, ¿no? En la vida y dices, bueno, a ver, tío, pues no sé, hay muchas otras maneras, ¿sabes? En la vida y muchas veces también, esto claro ya daría para otro tema, suele ser de alguna manera se da más relevancia a veces, creo, al chico que se inicia sexualmente como bueno, pues eso, como apertura a la vida y demás, y de alguna manera a la chica se le cohíbe más esa manera de abrirse al mundo y demás, ¿no? Como una manera mucho más perjudicial, no sé cómo decir. Sí, pero bueno, esto daría para otro tema también, pero
pero sí, tengo esa sensación. Y bueno, también tengo aquí que el mentor actúa como conciencia y motivación. Al fin y al cabo el mentor es una parte importante del desarrollo del factor psicológico del héroe, ¿no? No solo en el sentido del valor, pero también en la evolución mental como ser humano, ¿no? De hecho hay algo bastante gracioso en la novela original de Pinocho, y es que, y relacionado con esto de la conciencia, ¿no? Que es que, cosa que no pasa en la película, pero que a Pepito Grillo coge Pinocho y el muñeco y le pega un palo que lo aplasta. O sea, no me acordaba. Vamos, es una imagen flagrante, ¿no? De lo que pasa lo que le pasa por la cabeza al muñeco con respecto a su conciencia, ¿no? Su falta de conciencia. Pero bueno, es importante eso también, ¿no? El que en un momento determinado en el que el héroe tenga dudas o titubee respecto a si tiene la capacidad suficiente de seguir adelante, siempre tenga en mente un recuerdo de su mentor o una frase que le decía a su mentor o este tipo de juego, ¿no? De decir, vale, pasa en Star Wars claramente, ¿no? En el momento en que está Luke Skywalker a punto de asaltar la Estrella de la Muerte y escucha a Obi-Wan Kenobi que le dice utiliza la fuerza, ¿no? Y entonces desconecta esa especie de GPS que utilizan para disparar y dispara a pelo y se carga la Estrella de la Muerte igual. Me acabo de hacer un spoiler, pero bueno, la película tiene unos añitos ya. Sí. Siempre suele haber en un punto de conflicto mayor o menor en que el héroe y el mentor se pelean. Es al final un poco la figura paternal del héroe, ¿no? El mentor. Al final representa también eso, ¿no? Sí, también muchas veces juega como una especie de figura paternalista, ¿no? Es decir, son muchas las veces que ni siquiera conocemos a los padres del héroe, ¿no? Se repite sí. Mucho este patrón, ¿no? De que no tenemos la figura paterna real, o la figura paterna real está desvirtuada, o es un capullo, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces, digamos que el héroe ve en el mentor un reflejo de aquello que quiso tener, o aquello que le gustaría haber tenido, o aquello que tal, ¿no? Es importante también para crear un vínculo que vaya más allá de este señor que viene a decirme que soy el elegido, ¿no? Entonces, claro, porque si fuese solo eso, es como, oiga, pero déjeme usted ya en paz, ¿no? O sea, que no voy a ir a matar a ese dragón. Sí. No insista. Claro, no insista, ¿no? Tiene que haber algo más, tiene que haber... el héroe tiene que identificarlo con algo, ¿no? Y normalmente con valores positivos o con valores que de algún modo piensa que puede sacar algo, ¿no? O puede aprender algo. Y aparte que bueno, que también el personaje principal pues falla y el que le tiene que echar la bronca para que mejore como personaje, sí, pues tiene que ser el tutor que está por ahí rondando. Que luego el personaje principal le diría, pero si tú vas a morir, muy probablemente, ya que eres el mentor. Entonces, tampoco me cuentes tu vida, ¿sabes? Dice, estás más allí que aquí. Sí, claro. Estás más aquí que allí, como Gandalf. Sí. Gandalf además es que es como muy pesado. Gandalf es como muy moral, ¿no? Está todo el rato como insistiendo en lo que se hace bien y lo que se hace mal, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo muy clásico, claro. Claro. Pero bueno, luego, por ejemplo, pues también tenemos a Bilbo, que mola mucho también como personaje mentor, y luego encima tiene aún esa oscuridad que aún desea el anillo. O sea, realmente Bilbo es, como mentor, a mí me parece más complejo también, porque es eso, es una persona que comprende los miedos y sigue fallando. Y no muere, por cierto. O sea, que... Y tienes a Elrond, ¿no? Que es como el mentor de mal rollo. Sí, ya. Sí, el como que te está repitiendo constantemente, esto no va por buen camino. La vamos a cagar, ¿no? Y está todo... Sí, es un cenizo, sí. Sí, está todo el rato como, no, esto yo no lo veo. Es un pesimista, Elrond, ¿no? Pero un poco, como cuando dice aquello, ¿cómo era? A Aragorn lo de... sí. No hay futuro, deja a mi hija.
No, pero bueno, tiene sentido, ¿no? Es decir, es el tío que lo ha visto todo, ¿no? Claro. Es el que vio ya cómo fallaron los humanos, ¿no? Entonces, digamos que ha perdido del todo la confianza, pero sí que es verdad que cada vez que tiene que abrir la boca es para decir la estamos cagando, tíos. O sea, es como para desalentar, ¿no? Es como, bueno, nosotros nos vamos al oeste, ya veréis vosotros lo que hacéis, ¿no? O sea, es como, bueno, pues nada. Bueno, en todo trabajo en equipo hay alguien que solo critica y no aporta nada, ¿no? Bueno, pues ya, claro. Sí, claro, eso es sí, básico. En este caso también es eso. Y el tema es que también influye un poco como un pequeño mentor, ¿no? Como es como el que te intimida, ¿no? El que te dice, oye, no te confíes, oye, mira que esto que estás haciendo igual tienes una entre 6 millones de posibilidades de que salga bien, ¿no? Entonces claro. Y vamos a hablar de una cosa que sé que también es un topicazo, pero es que me gusta mucho que hablemos de topicazos aquí. La muerte del mentor, ¿es necesaria? ¿Se puede sustituir por alguna otra cosa? O sea, ¿puede coger, por ejemplo, el típico mentor que muere y decir, pues chicos, he ganado la lotería y se ha acabado, me voy de viaje y me voy a... Vaya giro sería, ¿no? El de Harry Potter, ¿cómo se llamaba? El Sirius Black, que diga, mira, que os den por culo, o sea, me voy al Caribe, he estado en prisión tantos chicos, años. Me voy al Caribe, esto es una full. yo no sé si... O sea, ¿qué os parece el tema de la muerte? Yo no sé si es totalmente necesaria o imprescindible, pero sí que de algún modo libera al mentor, ¿no? Es decir, en el momento en que el mentor asume que tiene que hacer de un poco de contarle al héroe cuál es su camino, tal cual y cual, es su objetivo, pasa a ser su objetivo vital, ¿no? El hecho de dirigir de algún modo el camino del héroe. Entonces, una vez que el camino está encarrilado, realmente que muera o que no muera da un poco igual, es indiferente, pero da un poco igual, ¿no? Pero en el momento en que lo matas, lo que estás es como cerrando el círculo, ¿no? Como he cumplido ya mi cometido, ya he encauzado a este muchacho y ahora este muchacho ya va a seguir el camino en el que yo lo he metido, ¿no? Que es un poco el papel doble en Star Wars que hace primero Obi-Wan y luego hace Yoda, ¿no? O sea que primero se muere uno y después se muere el otro cuando ya ambos piensan que ya está encauzado, ¿no? Claro. Una cosa que me interesa bastante de eso que estás diciendo es que en el fondo el mentor no deja de ser una especie de héroe incompleto, ¿no? O sea, sí, claro, un tipo que ha seguido el camino del héroe, pero que a lo mejor porque no es el elegido o por una serie de factores no es capaz, como decías tú, de hacer lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, Obi-Wan en Star Wars no consigue matar a... Bueno, podía haberlo hecho, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque no es lo que le tocaba hacer. Claro, no era Yoda, no era su papel, ¿no? Y Yoda fracasa también. No era su papel. Claro, pero sí que tiene esa potestad, ¿no? de enseñarle al héroe cuál es su camino, y un poco cuando el héroe se transforma o llega a esa altura, ¿no? A la altura del mentor, el mentor ya un poco deja de ser necesario, ¿no? A lo mejor por eso también por la muerte, ¿no? Por decir, claro, bueno, es que pues, ese es lo que decías tú, ¿no? Claro. Vamos a eliminar su papel y encima vamos a hacerlo trágico para dar ese giro, claro, también, ¿no? Claro, una vez que deja de ser necesario, yo entiendo que muchos autores decidan matarlo. ¿Por qué? Porque además la muerte del mentor suele servir de impulso nuevo al héroe, ¿no? De decir, descubrir que al fin está solo y que el trozo de camino que le queda por andar lo va a tener que petar muy fuerte, o sea, va a tener que ser ya... Claro, va a tener que... Ya va solo, por sí mismo, ya va, ¿no? Solo, él se va a tener que encargar de todo solo, no va a poder decir, oye, Gandalf, échame una mano con esto, no, ya no puedes, no, es decir, oye, fulano, échame una mano con aquello. A partir de determinado momento, si el mentor muere, el héroe queda solo y la última evolución la tiene que hacer por su cuenta. Entonces, creo que a veces está bien jugado, ¿no? Ese papel. Pero muchas otras veces no deja de ser un tópico, ¿no? Sí. Un topicazo, claro. Y entonces, claro, esto es como todo. Los clichés y los tópicos están ahí.
Si quieres... Claro, cuando se repiten demasiado. Claro, pero si quieres utilizarlo, por lo menos utilízalo bien, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a jugarlo, pero vamos a jugarlo bien. Entonces, cuando está bien jugado, pues no te rechina, no dices, joder, otra vez lo mismo, ¿no? Claro. Yo por ejemplo, a mí la amenaza fantasma me pilló muy joven. Entonces, pero claro, cualquiera que sepa un poco de guión, cuando vea a Qui-Gon Jinn que se está metiendo separado solo contra Darth Maul y es el mentor, y dices, Qui-Gon Jinn, tío, mejor lánzate por el agujero porque es que se sabe cómo vas a acabar. Ya sabes, o sea, acaba con esto ya, porque es que estás jodido. Se ve. Luego, claro, en Harry Potter hay un par, pero claro, como Carmelo se lo está leyendo todavía y no sé si ha visto las películas, creo que ha esquivado bastante los spoilers, entonces... Pero bueno, a veces... si la muerte es inesperada y además hay una lección en la propia muerte, pues oye, sí que puede estar bien traído tal, pero es verdad que otras muchas veces, como dice Fernando, pues bueno, es para encajar por los pelos, el topicazo y ya está. Claro. No, y que eso, ¿no? Que a lo mejor hace 30 años te mataban al mentor y hacías ¡oh! Sí. ¡No! ¿Sabes? Pero ahora ves eso y ves al mentor así de lejos y dices, ese va a morir seguro, ¿sabes? Entonces, claro, por eso también un poco a lo mejor a estas alturas digamos, de la historia, de la escritura, de la literatura, también es más complicado, ¿no? Porque muchas cosas se han hecho ya, hay que buscar nuevas maneras de contar las historias y que a la vez respondan a una estructura que funcione para el lector, ¿no? La audiencia, digamos. Claro. No sé, a lo mejor no se me ocurre algo, pero a lo mejor hay que de repente el alumno muera y el mentor tenga que asumir al fin el lleva esquivando toda la vida ser el héroe. Claro, exacto. Pues eso y de alguna manera eso potencia la propia personalidad del tutor. Eso sería un giro. Pero claro, igual el lector no lo agradece. Dice, ¿para qué me has presentado a este personaje que yo creía que era el héroe? Y... Para que sea tipo Juego de Tronos, ¿no? Para que digas, bueno, claro. Pues a lo mejor no tenía que ir por ahí. Pues sí, es interesante eso, sí. Habría, ahora, para que le den algunas ideas ahí a la audiencia. Muy bien, pues vamos a ver, ya estamos al final del programa, así que vamos a pasar al libro de la semana, que como he dicho al principio, pues me voy a dar bombo. Dale. Que no lo suelo hacer, pero... Dale, caña. Pues nada, como os estaba comentando al principio, mi novela El Camino Interno participa en el concurso literario de Amazon, el Premio Literario 2018. Y bueno, en este caso es una novela de viajes. Como bueno, ya se ha comentado por aquí, yo tengo un blog de viajes de hace varios años. A mí lo que me interesa es la parte narrativa de las historias, más que eso de 10 playas fantásticas, ¿no? A mí me gusta pues la parte un poco humana, ¿no? De las cosas y tal. Entonces, esta novela va un poco de eso. Es un viaje a través de los Himalayas, desde Nepal hasta Tibet, y a través de ello, bueno, pues se van contando elementos culturales, historias particulares, y a la vez hay una progresión emocional, ¿no? Porque es un poco, trata de jugar con la idea de, pues eso, del crecimiento personal desde que somos adolescentes, bueno, hasta que las cosas van cambiando, respuestas personales, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Es un poco peliagudo porque, claro, escuchar las cosas desde un punto de vista de primera persona que son reales, pues claro, genera un poco de sospecha, pero bueno, yo creo que gracias pues eso, a las lecturas cero, al trabajo que ha habido detrás, porque ha sido un trabajo largo, yo creo que ha quedado bastante interesante y por lo menos, pues eso, tenéis ahí una serie de historias sobre la cultura tibetana, del Nepal, sobre su historia, que yo creo que por lo menos eso os va a gustar. Doy fe. Yo he aprendido bastante. No, ya no es que conozcas a Manu y bueno, ya si le conoces personalmente, pues claro, te llevas otra doble lectura del libro, pero más allá de como literatura de viajes, pues es verdad que aprendes mucho y joder, está muy bien. Yo lo recomiendo también. Es literatura de viajes, básicamente, o sea, el que vaya a comprarlo tiene que saber que va por ahí la cosa y tiene un esquema y un modelo muy, muy determinado, ¿no? Pero bueno, como estaba ahí y justo lo estaba terminando y salió del concurso de una forma un poco inesperada, pues no me acordaba que estaba esto, y dije, bueno, pues mira, pues lo voy a presentar.
Así que eso, el camino interno de yo, Manu Palacio, de yo. Así que nada, pues muy bien, Fernando, muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre. Una vez más, nos quedan más programas por grabar, que nos lo pasamos muy bien contigo aquí. Muy bien, claro, y así, cuando haga falta. Pero sacármelo también. Sin problema. Muy bien, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Nosotros terminamos, pero a vosotros toca poneros a escribir. Recordad que nos podéis seguir en iVoox, Facebook, YouTube y también en Twitter a través de 30 teclas por hora, todo junto. Y vamos, nuestra cuenta sale por ahí por todas partes. Así que eso, nos vemos la semana que viene en A 30 teclas por hora. Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.